Y hablando de algo que destruyó el PRI y que se está recuperando, son los trenes de pasajeros y me encanta hablar de este tema, porque justo con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvimos un avance importante para recuperar los trenes de pasajeros, ¿no? Recordemos toda esta polémica que existió un poco con esos pequeños kilómetros de concesión que fueron retirados por el gobierno para poder hacer sus conexiones y demás. Una joya maravillosa que hoy la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que va a continuar y ya anunció las primeras rutas que van a aventarse, una que va desde la Ciudad de México hacia que pasa por Querétaro, maravillosa, luego una que va hasta el norte, justo para ir conectando las ciudades a través de los trenes de pasajeros y dice que ya están revisando las concesiones, cómo están los títulos de concesión, los derechos de vía y demás, y que si no llegan a un acuerdo con los concesionarios y demás, porque las concesiones son para tren de carga, entonces van a construir las vías nuevas para que sean los trenes de pasajeros, pero de que va a haber trenes de pasajeros, habrá trenes de pasajeros. Y yo le agradezco muchísimo a Federico Taboada, que es un expertazo en este tema de movilidad, urbanismo y demás, que nos va a ayudar a entender la importancia. Ya hemos platicado mucho con él sobre los trenes de pasajeros y vaya, anunciando nuevas rutas, creo que me parece importante tocar el tema. Querido Federico, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Meme, ¿cómo estás? Muy buena noche a ti y a todo tu auditorio. No, pues muy contenta de tenerte. ¿Cómo ves este anuncio que hace la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre las nuevas rutas de trenes de pasajeros? Era algo que había prometido en campaña, pero no había dicho exactamente cuáles eran las rutas que estaban pensando. Y hoy como tal ya anuncia las primeras, dice que es una obra bastante larga, pero además no solo anuncia los trenes de pasajeros, sino obras complementarias para la detonación en cada una de las ciudades. ¿Cómo ves el tema? Pues bueno, de entrada, me parece que pues es una propuesta muy audaz. Ella está proponiendo 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros. El presidente López Obrador va a dejar pues algo similar a 2,200 kilómetros de trenes. Y bueno, pues la doctora Sheinbaum, que debo decir que está formando un equipo en los temas de infraestructura bastante interesante. Está Edna Vega, que ella es subsecretaria hoy de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ella será la nueva secretaria de la SEDATU y le tocará, eh, pues todo el tema del ordenamiento territorial, ¿no? ¿Qué se puede construir? ¿Dónde se puede construir? ¿De qué manera se puede construir? El tema de la vivienda. Y ha nombrado ahora al ingeniero Jesús Esteva, a quien yo he trabajado mucho con él recientemente y a quien admiro mucho además. Me parece un ingeniero que además me parece que se alinean muchas cosas. Es una persona que tiene toda la energía, la capacidad, el conocimiento y además el equipo para llevar a cabo este tipo de tareas. Así que me parece que estamos en muy buenas manos. Eh, y bueno, la propuesta es fantástica, ¿no? México, Querétaro, Guadalajara, el México, San Luis, Nuevo Laredo, bueno, Nuevo León, Nuevo Laredo, y el AIFA Pachuca, que digamos tal vez sería el más corto, ¿no? Eh, Me parece también interesante que plantea que van a seguir trabajando los ingenieros militares con la iniciativa privada y pues sobre todo que se van a conectar más partes del país. Yo espero que él todavía le dé tiempo y según mis cálculos puede ser de hacer el México-Veracruz. El México-Veracruz es México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Y pues sería fantástico porque además conectaría el primer tren de pasajeros que hizo el presidente Juárez y después inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Ese fue el primer tren de pasajeros en la historia de México. Y bueno, pues ahí está el derecho de vía, las estaciones, la necesidad sobre todo, ¿no? Entonces, pues me parece que son muy buenas noticias. Yo lo recibo con mucha felicidad y bueno, muy apasionado porque pues
este es uno de mis temas de trabajo y pues, estoy muy contento por ello. Fede, que en el tema de los títulos de concesión platicamos cuando justamente fue esta polémica con Grupo México por creo que eran como Eh, 120 kilómetros, recuerdas que decían que no, que sí, habían un acuerdo y luego lo rompieron y demás. Aquí la doctora decía, bueno, no va a haber problema, aunque los concesionarios no quieran, va a haber trenes de pasajeros porque entonces construiremos, va a ser más caro, pero lo vamos a hacer. Esta parte quizás ayúdame a explicarla porque para algunas queda como la duda de, ¿y de dónde va a salir entonces el dinero? Porque va a ser mucho más caro, o sea, no es barato construirlo. En temas financieros, ¿nos alcanza o no nos alcanza? ¿Y cómo ves el papel de los concesionarios que actualmente tienen pues, las vías? primero, existen títulos de concesión de las vías en distintas rutas, ¿no? Eh, y esto básicamente lo que apunta es que pues tienen un tiempo y una ruta para explotar el tren. Al día de hoy, pues únicamente funciona como carga y los títulos de concesión exigen que haya trenes de pasajeros, pero exigen muchas cosas, como exigen también que las vías estén en buen estado y las vías no están en buen estado. Entonces, yo calculo que muchas de esas vías se tendrán que construir desde cero. Y bueno, eso será un poco más tardado y tal vez más caro, pero de nuevo, la movilidad es un derecho humano y el transporte es un servicio público. Así que si existe una demanda, si existe la necesidad en una zona, pues el gobierno tiene que garantizar ese servicio público. Y lo tiene que hacer con recursos públicos que vienen de nuestros impuestos. Entonces, yo creo que parte de lo que hay que hacer es un buen diagnóstico de en qué estado están las vías y, bueno, ver cuál es la inversión que se tiene que realizar. Yo debo decirte que pienso que el próximo sexenio va a haber pues una buena bolsa de presupuesto para este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que el recurso está garantizado, pero pues hay que ver cómo se puede aplicar de manera más eficiente, ¿no? Ahora, pasando al tema del presupuesto, el tema ecológico también es una de las constantes, así se han estado quejando del Tren Maya, sobre todo por lo que representa en contra del medio ambiente. ¿Qué hay en materia de trenes y medio ambiente? ¿Son buenos, son malos, contribuyen, no contribuyen? Bueno, el tema del tren, aquí lo hemos platicado varias veces. Los trenes lo que hacen es mover gente de manera más rápida, más eficiente y con un gasto de energía mucho menor. En el caso de los trenes de pasajeros en México, además, más barato que, que lo que existe actualmente en la oferta de autobuses. Entonces, hay un problema porque, por ejemplo, vemos en el caso del tren México-Querétaro, esa ruta usualmente se hace en 4 o en 5 horas. El tren haría 1 hora máximo. Entonces, ¿por qué? Porque esa carretera tiene muchos problemas por accidentes de tránsito y demás. Entonces, me parece que en el tema ambiental, pues los trenes de pasajeros lo que vienen a hacer es, pues, a moverla a la gente de manera más eficiente y, pues, también de manera más sustentable, ¿no? Eh, Como sucede con la mayor parte del transporte público, pues la gente se mueve en un tren que corre con electricidad. La energía eléctrica pues, proviene de una fuente limpia, casi siempre en México. Y lo que estamos haciendo es reducir los viajes que se hacen en automóvil. Entonces, el automóvil es un vehículo muy contaminante, un medio de transporte muy contaminante, que se sustituye por un medio de transporte pues mucho más eficiente. Entonces, los beneficios ambientales están por todos lados. ¿Cuáles serían estas obras complementarias que tendrían que hacerse para el tren o los trenes, ¿no? Que la doctora lo mencionaba, a ver, pone el ejemplo un poco sobre el caso del Tren Maya y también del tren
del Istmo de Tehuantepec. Pero en particular, entrando todavía más a tu área de experiencia, estas obras, ¿cuáles deberían de ser o hacia dónde deben de estar encaminadas y cuál debería de ser su objetivo para que al final la construcción del tren no sea nada más la construcción de una vía de comunicación, que de por sí es extremadamente importante, sino que también signifique la detonación económica, comercial, social, etcétera, etcétera? Sí, bueno, con las obras complementarias, la doctora Sheinbaum se refiere a que, pues, hoy en día los trenes de carga, pues son muy distintos a los trenes de pasajeros. Requieren patios de resguardo, donde los trenes se guarden mientras no están en operación, donde se les dé mantenimiento. Se requieren subestaciones para alimentar la red eléctrica de los trenes. Se requieren pues, muchas otras infraestructuras, libramientos de las carreteras, etcétera, puentes y demás. Y creo que eso, lo que va a permitir, pues es que tengamos un funcionamiento de los trenes, pues mucho más adecuada, ¿no? Yo creo que parte del problema que existía en el México de los 70s, 80s, 90s, pues es que muchas de estas obras no se construyeron en su momento y hoy tienen que existir. Entonces, pues ahora podremos gozar de una infraestructura pues a pleno servicio, ¿no? Yo debo decirte que estoy muy emocionado por el anuncio de hoy. Ella plantea presentar el plan de infraestructura la siguiente semana y ya veremos pues otro tipo de obras, ¿no? Que se lleven a cabo. A mí me da mucho gusto que empecemos a ver obras de gran escala y veamos que el gobierno federal se empieza a preocupar por estas obras que, digamos, empiezan a plantear una realidad nueva a nivel regional, a nivel nacional. Yo debo decirte que siempre fui muy crítico, por ejemplo, con el trabajo de Román Meyer en la SEDATU, porque tenía un trabajo enfocado en una escala muy pequeña. Y a pesar de que eran un poco el trabajo que él hizo se dedicaba a, pues, hacer parques, equipamientos públicos a nivel muy, muy, muy pequeño, cuando la necesidad del país es otra, ¿no? Es de escala muy grande. Y este tipo de proyectos responden a esa necesidad. En lugar de estar haciendo parques en algunas colonias, que puede ser una tarea complementaria o una tarea que hagan los mismos municipios o estados, el trabajo de la federación es hacer la gran infraestructura a escala macro. ¿Cuál sería para ti el punto más importante de todo esto, recordando lo histórico que es recuperar los trenes de pasajeros, recordando justamente estos momentos en los que el priismo, el neoliberalismo, ahora que hay un PRI que dice que está en contra del neoliberalismo, históricamente, ¿cuál sería esa reflexión para que la gente no se olvide de dónde venimos y la importancia de los trenes de pasajeros, lo que significa, lo que ha significado para México el no tenerlos? ¿Qué es de qué nos hemos perdido mientras estos trenes terminaban siendo concesionados a privados exclusivamente para carga? Bueno, de lo que nos hemos perdido es de poder recorrer el país de manera más rápida, más barata y de tener mejores conexiones. Debo decirte que digamos, en finales de 1800, Estados Unidos, el gran boom de crecimiento económico en Estados Unidos se da a partir de los trenes de pasajeros. Ujú. Hay una película muy buena que se llama Érase una vez en el oeste o Once Upon a Time in the West, de un director muy bueno que se llama Sergio Leone. Esta película narra un poquito esos años, ¿no? Cómo era de importante o de crucial y de fundamental que un tren pasara por una región, ¿no? Por una zona o por una ciudad. Esto lo que hacía, pues era que esa ciudad se detonara por completo. Y parte de lo que perdimos en esos años fue pues muchos empleos, uno. Dos, una industria en la cual éramos bastante competitivos a nivel mundial. Tres, una manera de moverse muy barata, muy eficiente, muy rápida.
Y 4, perdimos, digamos, la posibilidad de que hubiera desarrollo en ciertas zonas, ¿no? Y de que no todo se concentrara en el norte del país o en algunas zonas en el Bajío, sino poder redistribuir la infraestructura para que hubiera también crecimiento en otras zonas, ¿no? Entonces, me da mucha felicidad esto, y pienso que el futuro de México y de esa zona sobre todo va a cambiar por completo. Y eso pues va a ser un reto también, pero pues va a ser un reto que va a traer oportunidades muy, muy interesantes para esos lugares. Fede, cierro con esta pregunta que me están haciendo mucho la audiencia. Tiene que ver con qué tan rápido veríamos a los trenes en funcionamiento. Hubo críticas en torno al Tren Maya porque iba muy lento, que pensaron que ya luego iba a empezar a jalar a 160 kilómetros, iba muy lento, y esas críticas son las que ha estado utilizando alguna vez la oposición, que han utilizado algunas personas para decir, bueno, entonces, ¿para qué inauguran una obra que todavía no está lista? En cuanto a funcionamiento, tiempos, es normal ver que pues los trenes vayan como con esa precaución con la que empezó el Tren Maya, o veremos funcionamiento distinto con más obras conforme se vayan haciendo más líneas de trenes para pasajeros. Bueno, hay que esperar algunos detalles, ¿no? Para ver qué tipo de trenes son, a qué velocidad irían y demás. Pero aquí creo que vale la pena comentar algo. Siempre el tema con los trenes, el tema principal es que el derecho de vía pertenezca al gobierno, porque hay muchos derechos de vía que están invadidos, que pasan por algún predio privado y demás. Y, y eso puede ser, pues puede demorar los procesos. Yo esperaría que empezáramos a ver ya en acción en 2027 el primer tren. Eh, yo creo que el tren que va a Ciudad de México, San Luis, eh, Monterrey, Nuevo Laredo, pues, tal vez sea el más tardado. Yo creo que el primero que estaría listo sería el México Querétaro y probablemente después el AIFA Pachuca. Pero sí es muy importante que tengamos claro que muchas veces no depende del gobierno toda la, pues digamos, toda la obra o el ritmo de la obra. En el caso del Tren Maya, pues hubo muchos privados que no quisieron vender sus predios, que, digamos, quisieron sabotear el proceso de construcción del Tren Maya. El Tren Maya tuvo que plantear como 5 o 6 veces su trazo, eso retrasó mucho la obra. Entonces esperemos que en este caso sea, digamos, más ágil el proceso y que tenga el gobierno muchas más herramientas para poder implementar la obra, porque lo que vimos en el caso del Tren Maya fue eso, que desgraciadamente había muchos intereses que querían pues afectar el Tren Maya. Y esto creo que vale la pena que también lo analicemos. ¿Cómo, cómo se va a lidiar o cómo se va a maniobrar a las empresas de autobuses que hoy corren en esas rutas, que van de México a Querétaro, que van de la Ciudad de México a Pachuca o que van de Ciudad de México a Monterrey? Ellas se van a ver afectadas. Entonces, porque claro, el tren, imagínate, hoy de Ciudad de México a Monterrey se pueden hacer en autobús 12 o 13 horas. Probablemente en tren, pues un tren de velocidad media, 160, 180 kilómetros por hora, esté haciendo ese recorrido en 4 horas, 3 horas y media. Entonces, pues yo creo que van a ver muy menguadas, muy disminuidas pues los ingresos de esas empresas, ¿no? Y hay que cuidar cuál es su reacción, porque pues, podrían formar parte de este tipo de estrategias en contra de los trenes que se anunciaron hoy. ¿Y las líneas aéreas también podrían ser en el caso de estas rutas? Claro, claro. Digamos, tal vez
la ruta México-Pachuca o la ruta México-Querétaro, pues no se ven tan afectadas, ¿no? Pero sí las otras, ¿no? México-Monterrey probablemente sea afectada. No creo que sea tan grande la afectación porque, digamos, atienden a públicos distintos, pero sí, también. Y ahí yo creo que se puede dar una competencia mucho más sana. Pero sí, te lo pongo así. ¿Por qué tomarías un autobús que te llevaría en 12 horas a Monterrey por 900 pesos si puedo tomar un tren que probablemente cueste 600 pesos y me llevará en 4 horas? Ujú. Entonces, probablemente la lucha más dura se vaya a dar con las empresas de autobuses. Pero la competencia con las aerolíneas probablemente sea pues mucho más interesante, ¿no? Pues las aerolíneas tendrán que bajar costos, tendrán que ofrecer horarios más atractivos, etcétera, ¿no? Claro. Pues Fede, te agradezco mucho para que nos ayudaras un poco más a entender sobre este tema, que la audiencia ha pedido mucho los trenes de pasajeros y que yo sé que es uno de los temas en los que más nos has ayudado a explicar. Con mucho gusto, Meme. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo a ti, al productor y a todo el auditorio. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Bye. Ahí está un poco la explicación que da justamente un experto en urbanismo, en todo este desarrollo, movilidad y demás. Pero vamos a escuchar un poco cómo fue el anuncio que da la virtual presidenta electa sobre estos trenes de pasajeros. Faltan 2 conexiones del interoceánico, que es a Paraíso Dos Bocas, con la refinería, y a Puerto Progreso. Y además falta el tren de carga del Tren Maya, que va por las mismas vías, pero requiere todavía infraestructura, como por ejemplo patios intermodales y estaciones especiales para la carga. Entonces estamos trabajando en esa parte del Tren Maya, y en el caso de trenes de pasajeros, por supuesto, en su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al Tren Maya hacia el norte. En su momento también estamos estudiando la conexión hacia Veracruz para que ya se conecte a través de Coatzacoalcos, incluso con el Tren Maya. Pero en este momento estamos estudiando este chiquitito, ahorita lo vamos a poner con mayor profundidad, que es el AIFA Pachuca, que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía. El presidente va a inaugurar el Buenavista AIFA y nosotros vamos a hacer AIFA Pachuca. Y nosotros vamos a hacer, a ver si le dan al siguiente. Oye, es que no se ve desde aquí. Ciudad de México, Guadalajara. No se ve muy bien, ¿no? A ver, pásame tu computadora, Pau, para que lo pueda ver yo con mayor detalle. Pero aquí no se ve, no se puede dar más resolución esta pantalla. No, ¿verdad? Se los pasamos de todas maneras a ustedes. Pero bueno, sería el México, Querétaro, Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales, por el Pacífico. Esa es una de las vías que vamos a hacer, México, Guadalajara, pasando por Querétaro. Y después, a ver, pasa a la siguiente. Ándale. Aquí está con más detalle. Entonces, en México, Guadalajara, Monterrey, y de ahí a Tamaulipas, Nuevo Laredo.
estamos hablando de alrededor de 1,143 kilómetros. Entonces ya estamos estudiando lo primero, que es el derecho de vía. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios, porque la idea es ellos se quedan con su concesión de carga, pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros. Pues ahí está lo que dijo la virtual presidenta electa.